Satín sobre moralidad sexual. Primera parte, diferencias entre los creyentes y el mundo. Este capítulo 18 es uno de los pasajes más extensos y directos de las Escrituras que refleja la voluntad y los mandamientos de Elohim con respecto a la expresión de la sexualidad humana, y está visualizada desde un aspecto superior a la simple reproducción física, que no es que esté mal, sino que acá está tomado desde más arriba todavía. Estas son las palabras de Elohim y como tales tienen una autoridad muy superior a las palabras, opiniones, teorías, deseos, sentimientos, anhelos de cualquier persona que trate de meter su dedo en el medio. Y aquí encontramos una vez más el punto de que la sexualidad humana juega un papel bien grande en las Escrituras. Se lo menciona muchas y muchas veces y muy repetidas veces y desde diferentes aspectos. ¿Por qué? Porque la sexualidad es la base de propagar vida física, por empezar, una vida física que Elohim creó para operar y multiplicarse de esta manera, pero que es un tipo, sobre todo, lo más importante, de la propagación de la vida espiritual. Y cuando decimos la propagación de la vida espiritual, estamos hablando de la propagación de Yahweh mismo. Cuando estamos dando vida, generando vida nueva, hay un nuevo recipiente para Yahweh, porque Él es la chispa de vida dentro de todos. A pesar de que lo hayamos contaminado y todas las demás cosas, de cualquier manera la chispa de vida sigue proviniendo de Yahweh. Entonces, ese es el punto, ¿no es cierto?, que es importante, y vamos a ver que esto es una guerra constante entre Hasatán tratando de dar muerte a la vida y de esa manera estar oponiéndose a Yahweh. La vida física nunca debió propagarse separada de la vida espiritual para la cual fue creada. ¿Sí? Pero debido a la caída, muchas transgresiones fueron cometidas, muchas prácticas fueron levantadas, que a veces la gente simplemente no tenía la capacidad de decidir si eran buenas o malas, porque estaban acostumbrados, por así decirlo. De la misma manera que hoy muchas personas creen que todo es así, es normal, porque han nacido dentro de esta falsa normalidad que no tiene nada de normal, porque décadas solamente atrás las cosas eran sumamente diferentes, ¿no es cierto? La gente no tenía la capacidad siquiera de saber si provenían del padre o de la raíz de pecado, que eso es lo correcto, porque es mucho más importante que determinar si es bueno o malo. Entonces, aquí en este capítulo, él va a poner en claro los puntos de acuerdo a cómo él los creó, que al final de cuentas es el autor de todas las cosas, el mismo autor del manual de uso también, ¿no es cierto? Nosotros sencillamente no podemos desviarnos, somos masculinos o femeninos, somos muy diferentes en los dos sexos y Elohim ha puesto una atracción casi irresistible entre los dos. Elohim nos ha dado el sexo no solo para procreación, sino también para gozo y placer, desde que esté dentro de los parámetros del matrimonio. Y como sucede siempre entre los humanos caídos, nosotros abusamos de este maravilloso regalo que Yahweh nos ha dado, con muchos otros también, ¿no? A veces el abuso es por un malentendido, otras veces es por ignorancia, pero la mayoría de las veces es más por desobediencia, por una creencia equivocada, que como creyentes los mandamientos de Elohim ya no aplican a nosotros, ¿sí? Ahora bien, aun cuando la congregación habla y desea la unidad, lo que nosotros encontramos en la Torá y también en el Brit Hadashah, si verdaderamente lo leyéramos y confiáramos en lo que dice, se refiere a que este extenso y constante patrón de Elohim de división, elección y separación como medio, es un medio para alcanzar un tipo de unidad divina, ¿sí? Ese es el punto. Él divide, elige, separa para alcanzar la unidad. No es al revés como nosotros hacemos, es separar para entonces unir. No unir a tontas y a locas como hacemos nosotros. Yahweh establece las dinámicas y las reglas de lo que es aceptable a Él. Lo que Él promueve, todo lo que promueve la vida definida por Elohim mismo, ¿sí? Lo que es santo, lo que es eterno. Todo lo demás está en contra, se opone a estas dinámicas de gobierno y reglas divinas. La maldad, la muerte, el pecado, y el efímero aspecto físico también, ¿no es cierto? Todo lo que sea el aspecto físico externo, con su placer pasajero, sexual también, sin duda alguna. No es que Elohim está constantemente buscando unidad física en nuestro mundo físico. Ese es un asunto del hombre.
Y ese es el error que muchos cometen cuando están buscando una ejad, hacer las cosas desde la carne. El Adón busca unidad espiritual. Las cosas no deben buscarse desde el viejo hombre, sino desde el nuevo hombre, desde el Ruach nuevo, el nuevo Ruach que recibimos, y no desde el viejo hombre, ¿no es cierto?, que está muerto. El hombre siempre ha tratado de unir aquellas cosas que Elohim ha dividido y separado, y acerca de estos puntos quiero que los empiecen a tomar en cuenta porque vamos a estar hablando brevemente. Es muy importante todo el asunto de las separaciones que él establece. Elohim da instrucciones directas. El hombre quiere empañarlas, quiere torcerlas, esconderlas o removerlas completamente, o las ignora, hace lo que quiere. Hoy en día este sistema tiene un nombre para los que aceptamos establecer estas distinciones directas: intolerancia. Así somos acusados, ¿no es cierto?, de intolerantes. En el mundo actual la intolerancia es una cosa mala, porque claro, ellos conforman la parte que es desechada. Entonces, claro, que se defiendan, ¿no es cierto? Aún mejor dicho, por nuestro planeta humanista secular, hay tolerancia a través del cual las distinciones son eliminadas. Se eliminan las distinciones. La rebelión de Nimrod en la Torre de Babel giraba alrededor de tratar de unificar a las personas físicamente en vez de dividirlas y separarlas como Elohim quería. Esto es nuevamente y es la continuación de la Torre de Babel. Esto no es una polémica en contra de la unidad del cuerpo de Mashiach, al contrario. Elohim es unidad, Él es uno, sí, Él es Ejad, pero esa Ejad es completamente diferente a nuestra noción de unidad humana, la cual ha infectado severamente a la congregación. La noción social de unidad, sí, es más parecida a un consenso, a un ponerse de acuerdo, ¿no es cierto?, el cual se basa en arreglos alcanzados por mutuo acuerdo. Nosotros nos dividimos en grupos más o menos pequeños, no importa el tamaño, hasta que nos sentimos lo suficientemente cómodos. Vamos segregando, vamos cortando de acá, esto no me gusta, aquello no me gusta, me mudo de grupo, hago lo que quiero, ¿no es cierto? Y después tratamos de unificar a todo el mundo en ese pequeño grupo, vía cómo piensa el grupo, y después esperamos que crezca. Pero esa no es la clase de unidad que Elohim quiere y que Él está buscando para nosotros. Más bien Yahweh quiere que nosotros seamos de un Ruach con Él, con Mashiach. Si yo soy un único Ruach con Mashiach y cada uno de ustedes es un único Ruach con Mashiach, entonces ustedes y yo estamos en unidad. Esa es la unidad que se busca. No una unidad de ponernos de acuerdo en la carne, de tener los mismos pensamientos en la carne y el resto de las cosas. Por eso es que todo lo que proviene de la carne debe ser dejado en la puerta, como hacen los chinos, ¿no?, que se sacan los zapatos antes de entrar a la casa. Bueno, más o menos algo así sería lo ideal, dejar la carne afuera. Entonces, nosotros no estamos en unidad en nosotros, obviamente, y no estamos ciertamente en la carne, sino en nuestro Rujot. Yo no le doy la mano a ustedes, sino que tomo la mano de Mashiach. Mi Mashiach toma la mano de su Mashiach. Esa es la cosa, ¿sí? Así nos abrazamos, no en nosotros mismos, sino en nuestros nuevos hombres interiores, ¿sí?, que son los que se abrazan en su Rujot. Es una cosa que es espiritual totalmente. Esto no puede realizarse físicamente. Lo que se haga físicamente no pasa de palmaditas en las espaldas, mientras con la otra mano probablemente haya puñales. Así que solamente de esta manera estamos unificados en verdad en Ruach y en verdad, como dijo el Adón, ¿sí?, no en la carne, no en el cuerpo y no en el físico, porque esta carne que tenemos va a desaparecer. Vamos a recibir otros cuerpos llegado el momento en que a cada uno le toque, y de esa manera, con esos nuevos cuerpos ya no contaminados, sí vamos a poder manifestar todas las cosas que hoy querríamos manifestar, pero que no se deben manifestar bajo ningún concepto a través de estos cuerpos corruptos. ¿Pueden ver la gran diferencia? Uno es un método de control de grupo, realmente, que es la meta del hombre. Todos nos juntamos y nos ponemos de acuerdo. El otro es como el Adón, que penetra en nosotros y brota de nosotros. De esa manera llega a estar en una relación espiritual con cada uno, y así entre todos, no solo con cada uno, sino también entre todos. Esa es su manera. La otra no funciona. Por lo que nosotros vamos a ser testigos aquí en Vayikra 18 es otro capítulo en desarrollo de la saga de Elohim, estableciendo esto que es aceptable Kadosh y separándolo de todo lo que es pecaminoso e impuro. Presten atención a las separaciones, porque no se trata simple y sencillamente de una cosa de, bueno, separo lo bueno de lo malo, ¿sí? Porque si no sería un concepto del otro árbol, ya lo sabemos. No es tan simple como esto, pero presten atención porque tiene una base muy importante que vamos a estar estudiando en breve.
Como su nación santa y separada, Israel debe seguir a uno y abandonar al otro, evidentemente, ¿no es cierto? Al igual que nosotros, ¿no es cierto? Al final de cuentas, ya que hemos sido injertados a Israel por la fe en Yahshua y ahora somos parte de su cuerpo. Yahweh le habló a Moshe diciendo, háblale al pueblo israelita y dile, yo Yahweh soy el Elohim de ustedes. No deben copiar las prácticas de la tierra de Mitzrayim donde habitaron, ¿sí? Ni de la tierra de Canaán a donde los estoy llevando. No sigan las leyes de ellos. Mis reglas solamente deben observar ustedes y seguir fielmente mis leyes. Yo, Yahweh, soy el Elohim de ustedes. Ustedes deben observar mis reglas y mis leyes en las cuales vivirá el hombre. Yo soy Yahweh. Aquí vemos que Yahweh traza una distinción entre la conducta del mundo versus la conducta esperada por parte de Israel, ¿sí? Y aquellos que han sido unidos a Israel. Se le dice a la gente que no deben continuar con las conductas sexuales que eran aceptables en el lugar que dejaron atrás, ni deben tomar hábitos sexuales de las personas que en ese momento estaban habitando la tierra que Israel iba a tomar a futuro, ¿no es cierto? Los kenanitas. A nosotros no se nos informa si los grandes transgresores que participaron en la fiesta del becerro de oro y después, ¿no es cierto?, con el asunto de las mujeres moabitas, por ejemplo, eran israelitas o extranjeros, estaban mezclados o que realmente no lo dicen. Las escrituras no establecen prácticamente ninguna diferencia, excepto en lo que menciona a los levitas defendiendo el honor de Yahweh en su momento, ¿no es cierto? Por lo que no vamos a establecer el nivel de moralidad del pueblo como pobrecitos los israelitas estaban contaminados por la multitud mixta. Una reivindicación más de la carne humana que hacen algunos grupos. Sin embargo, todos ellos conocían, al menos de oídas, las prácticas de otros pueblos, las conocían porque habían estado viviendo en medio de Egipto, por lo menos esas las conocían y las otras con certeza sabían y habían escuchado, ¿sí? Entonces, esas cosas siempre corren, ¿no es cierto? Y la gente siempre aprende acerca de eso. Entonces, no hay nada que hayamos encontrado hasta ahora que diga que estos israelitas vivían en un estado de repugnancia en Egipto con prácticas extrañas. No hay nada que diga eso, sí, pero tampoco que ellos estuvieran particularmente preocupados por la naturaleza inmoral de la sociedad de la que vinieron, ni de la que eventualmente encontrarían en Canaán, porque si no Yahweh no necesitaría advertirles, evidentemente. Era Yahweh el que estaba disgustado y preocupado, sí, y él iba a hacer a Israel consciente de su repulsión, les iba a enseñar a ellos a adoptar su camino. Mucho de esto era relativamente nuevo para los israelitas, según vamos a ver y a discutir en unos minutos. Me gustaría que, como ya mencionamos, se dieran cuenta de que estas reglas son presentadas como la continuación de los mishpatim que ya estudiamos en Shemot, ya lo dije, ¿no? Una ampliación práctica de los 10 mandamientos. No desconectemos las cosas solo porque las hemos visto unos cuantos posts atrás. Estos nuevos mishpatim son anunciados a Israel de la misma forma. Yo, Yahweh, soy el Elohim de ustedes. No deben. Y después viene la lista de lo que deben y no deben hacer. Ahí empieza. Entonces, igual que con los 10 mandamientos, no se da mucha razón de las decisiones que Elohim ha hecho en lo que respecta a cómo Israel va a tratar con la moralidad sexual, fuera del principio fundamental de sean santos porque yo soy santos. Ese es el punto. Aunque las cosas que Elohim prohíbe están más allá de una irritación menor para él. No es una cosa que me molesta un poquito, ¿sí? Las mismas son detestables, son una abominación. Él aborrece esas conductas y vamos a comprender sus motivos, porque no están tan alejados de nosotros que no podamos comprender el principio de oposición entre la vida y la muerte. Ese es el punto. Si nos apoyamos en este principio de oposición, en el cual de un lado no puede estar en contacto con el otro porque son mutuamente excluyentes, entenderemos mejor que lo que él traduce a nuestro idioma humano como aborrezco o como inmundo, ¿no es cierto?, es mucho más que una cosa que se puede detestar, pero que también puede ser soportada, que es el caso humano, ¿no es cierto? Nosotros podemos odiar muchas cosas, pero las soportamos. Él no. Nosotros podemos tener mucho asco de ciertas cosas y considerarlas inmundas, pero de cualquier manera se mantienen ahí a nuestro alrededor. Él no. Entonces, en nuestro caso se trata de opuestos se trata de opuestos que no pueden subsistir uno en presencia del otro, en el caso de Yahweh, ¿no es cierto? Esto es una cosa de subsistencia. Así que vos prender la luz, se acabaron las tinieblas, señores, no hay más.
No hay forma de que puedan estar los dos juntitos. La luz destruye totalmente las tinieblas. Entonces, para nosotros las dos cosas pueden estar presentes, pero para él no pueden. Entonces, él lo que nos dice es que nosotros tampoco debemos, ¿sí? Porque nosotros tenemos que ser santos como él es santo. Todo lo que se opone a su esencia pura de vida es abominación. Nosotros necesitamos aprender a ver las cosas con sus ojos. Aquí tenemos una serie de ordenanzas que fueron dirigidas a Israel, pero esto no significa que, según el concepto cristiano nuevamente mencionado de la abolición de la ley, no deban ser aún practicadas. Estos mishpatim y muchos otros de orden moral y ético son la prueba viva de que nada ha sido abolido y que todo continúa vigente, como el propio Yahshua afirmó que sería por todas las eras. No piensen que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, o para abolir, como quieran, sino para cumplir. No se sabe qué parte no se entiende de lo que él dijo, ¿sí? Pues porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿cuándo es que van a pasar? ¿Alguien se acuerda cuándo es que vamos a tener cielo nuevo y tierra nueva? Bueno, hasta que estos no pasen, no va a ser nada, ¿no es cierto? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así lo enseña a los hombres, ¿qué les está esperando a algunos? Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Esto lo dijo Mati ya en el capítulo 5. De manera que, si el Adón aseguró que quien eliminara los mandamientos que, vamos a ver, ya estaban en la ley y en los profetas, un eufemismo judío para referirse a los libros del Tanaj, ¿no es cierto? Sería pequeño en el reino de los cielos. Entonces algo está mal en el razonamiento de los que insisten en tirarlos a la basura. Y aleatoriamente repetimos, ya que algunos quedan, otros se van, si aún les gusta, ¿no es cierto? Pero si realmente la Torah hubiera sido abolida, ustedes deberán considerar que todo lo que vamos a estudiar a continuación ahora estaría permitido. Sí, porque si realmente la abolimos, ¿qué estamos estudiando? ¿No es cierto? Estamos estudiando cosas que han sido abolidas. Ahora puedo matar, ahora puedo robar, ahora puedo hacer todo un montón de cosas, ¿no es cierto? De manera que también se podrían cometer todos estos actos que de repente ahora serían correctos, ¿sí? ¿Será? Usemos la mente de Mashiach para discernir, ¿no es cierto? Y no la mente de la carne que está llena de concupiscencias que nos inclinan a desear el mal. Que no hay abolición alguna, sino únicamente reemplazo de ciertos tipos por la realidad de Mashiach, y no de todo tampoco siquiera, lo demuestra el hecho de que estas leyes que encontramos en Vayikra son defendidas en el Berij Hadashah, que también prohíbe el incesto, que vamos a estudiar, el adulterio, la homosexualidad, ¿no es cierto? Y les dejo todos los links para que se vean, porque en su momento los vamos a citar todos, ¿no es cierto? Son cosas que también se prohíben allá. No harán lo que hacen otros pueblos. Es la base de la amonestación de Yahweh, ¿no es cierto? Los persas, por ejemplo, fomentaban las uniones matrimoniales con madres, hijas y hermanas, ¿sí? Sobre la base de que tales relaciones tenían un mérito especial a los ojos de los dioses. En todos los sentidos, el mundo occidental moderno se está alejando cada vez más de una moralidad sexual guiada por las escrituras. Está un desastre total. Sin embargo, toda persona tiene un cierto sentido del bien y del mal cuando se trata de asuntos sexuales, solo que muchas veces es abortado cuando es chico. Cuando se trata de asuntos sexuales, a nuestra cultura moderna a menudo parece que la idea más fuerte que da el sentido de bien y mal, ¿sí?, es la siguiente: si se siente bien, entonces está bien. O sea, traducido en palabras satánicas, haz lo que quieras, será el todo de la ley. Esto es este lema. Este retorcido sentido de lo correcto y lo incorrecto sexualmente ha hecho un daño tremendo en nuestra cultura, que, como lo ha hecho a través de toda la historia, el sexo ha sido desde el comienzo una de las armas preferidas de Hasatán. Es importante que los creyentes vivan de acuerdo con el sentido del bien y del mal, ¿sí? Vida más que otra cosa, que de Elohim en lo que se refiere a los asuntos sexuales, sino que hagan como hace la cultura que los circunda. 7 veces
En la introducción y en la conclusión de Vayikra 18 se le da a los israelitas el mandamiento de no actuar como las naciones, 7 veces. Es conclusivo, ¿no es cierto? No deben copiar las prácticas de la tierra de Mitzrayim donde habitaron, ni de la tierra de Canaán donde los estoy llevando. No sigan las leyes de ellos. No se contaminen en ninguna de sus maneras. Que por esas cosas fue que se contaminaron las naciones que estoy expulsando delante de ti. Pero ustedes deben observar mis leyes y mis reglas y no deben hacer ninguna de esas cosas detestables, ni el ciudadano ni el extranjero que residen entre ustedes, porque todas esas cosas detestables las hacían la gente que estaban en la tierra antes que ustedes, y la tierra se contaminó. Todo el que haga cualquiera de esas cosas detestables, las tales personas serán cortadas del pueblo. Ustedes deben cumplir mi orden de no inmiscuirse en ninguna de las prácticas detestables que se practicaban antes de ustedes y no deben contaminarse mediante ellas. Yo soy Yahweh, su Elohim. En contraste radical con el pensamiento de gran parte de la cultura occidental moderna, las escrituras tienen un mensaje bastante profundo y claro, directo. La actividad sexual de las personas tiene un gran significado para Elohim, como lo tiene para todo el mundo espiritual. Y no es un acaso y no es una cosa que no exista ese mundo.